Iglesia de Cristo, reanima tu amor. La Iglesia de Cristo, Colonia San Luis en Moncagua, se complace en presentar su programa radial, Probando los Espíritus, para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Mucho cuidado, hermanos y amigos, por lo que dijo el gran apóstol Juan: nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 6. Es un programa creado con el propósito de ayudarles a purificar sus almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu Santo. Quédese con nosotros y les será mucho provecho espiritual en su vida. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien los predique? Recuerde que del oír viene la fe, pero del oír por la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 14 al 17. Ahora con ustedes, el siervo del Señor Jesucristo. Del buen Salvador, verdad esperando es su anhelo mejor. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amados oyentes, bienvenidos. En esta oportunidad deseo compartir con ustedes el tema, la transformación. Transformados por la renovación de vuestra mente. Es imposible ganar la victoria sobre la carne, amado oyente, sin la transformación del corazón. Cuando hablamos de la transformación del corazón, estamos hablando del intelecto, la voluntad, las emociones y la conciencia. Hay muchos textos que enseñan directa o indirectamente la necesidad de tal transformación. No os conforméis a este siglo. Romanos 12, versículo 2. No os adaptéis a este mundo, dice la Biblia de las Américas. Muchos creen que lo más importante en esta vida es conformarse a las modas, a la práctica común y aceptable de la sociedad. Algunos dicen: a la tierra que fueres, haz lo que vieres, aullar como los lobos y cantar con los canarios. De otro modo, si somos diferentes, se burlarán de nosotros. El mundo persigue, amados oyentes, a los mejores y a los peores, y por la misma razón no son conformistas. En la misma cárcel en que fueron encarcelados Pablo y Silas, fueron encarcelados también los criminales y ladrones con ellos. En el Calvario crucificaron a 2 malhechores y también a Cristo. Como hijos obedientes, dice Primera de Pedro 1:14, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Amados oyentes, la forma del mundo es transitoria, inestable, pasajera. Primera de Corintios 7:31. Dice: porque la apariencia de este mundo se pasa. Primera de Juan 2:17. El mundo no tiene forma permanente, amado. Su forma es pura apariencia, figura, sombra. Qué insensatez es conformarnos a lo pasajero e inestable. No os conforméis, dice el texto bíblico, a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. En Romanos 12, versículo 2, se contrasta el ser conformado exteriormente a las cosas de este mundo en contraste a ser transformado o transfigurado internamente por la renovación de los pensamientos mediante el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo efectúa esta transformación a través de su palabra. Lo hace con su espada. Según Efesios 6:17, dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Muy bien. La Biblia nos enseña a nosotros que nos convierte por medio de su palabra. Según Lucas capítulo 8, versículo 11, dice que la semilla es la palabra de Dios, que es sembrada en los buenos corazones. Primera de Corintios nos enseña en el 4:15, dice: porque aunque tengáis
10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio, dice el apóstol Pablo a los Corintios. Primera de Pedro, capítulo 1, 23 al 25, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda gloria del hombre es como la flor. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor vive y permanece para siempre. Esta es la transformación a través de la palabra. También se lleva a cabo esta transformación espiritual por medio de esa palabra inspirada. Es por eso que Pablo dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es interesante observar que Pablo, para hablar de nuestra transformación, emplea el mismo término que Mateo y Marcos usa para hablar de la transfiguración de Cristo. También es interesante e importante observar el contraste entre la forma del mundo, pura apariencia, pasajera, inestable, y la forma del cristiano, un cambio interno que nos hace como Cristo para tener una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Segunda de Corintios 5, versículo 1. Dice el texto bíblico, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, según es de vuestra mente. La renovación de la mente es efectuada por el Evangelio, amados. No hay otra manera de lograrla. Y sin la renovación de la mente, tampoco habrá transformación. Por lo tanto, la religión de Cristo es una religión de enseñar y predicar. Juan predicaba, Jesús predicaba, los 12 predicaban, también los 70. Cristo envió a los 12 y a los 70 a predicar a los judíos. Envió a los 12 a evangelizar al mundo. Los hermanos que iban perseguidos iban por todas partes anunciando el Evangelio, según Hechos 8, versículo 4. Cristo trajo al mundo una nueva enseñanza, la enseñanza del Padre. Se la entregó a los apóstoles y estos, guiados por el Espíritu Santo, se la entregaron al mundo. La escritura que ahora tenemos en el Nuevo Testamento. Es urgente que se predique, se enseñe, se crea y que se obedezca. Porque si los hombres no se transforman, no pueden ir al cielo, y no pueden transformarse si no oyen, si no aprenden y creen y obedecen la enseñanza del Nuevo Testamento. Es una manera, amados oyentes, de transformarse. Es un mensaje transformador. Nos hace dejar una forma y aceptar otra forma diferente, conforme a la voluntad de Dios. El Evangelio se dirige al corazón del hombre. El creador del hombre es el autor del Evangelio. El Evangelio es apropiado al hombre. Hay una correspondencia, una concordancia perfecta entre el hombre y el Evangelio. Veamos varios aspectos de esta transformación. Primeramente, amados, es un nuevo nacimiento, una regeneración efectuada. Juan capítulo 3, versículo 3 al 5 dice: un hombre que se llamaba Nicodemo vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús le respondió y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Sí, amados, ya leímos en Primera de Corintios lo que dijo el apóstol Pablo: en Cristo yo os engendré por medio del Evangelio. Y lo que dice Primera de Pedro 1:23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino por la palabra de Dios que vive, permanece para siempre. Tito, dice el apóstol Pablo a Tito en el 3, versículo 5, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Así que, amados, es un nuevo nacimiento, una regeneración efectuada por la simiente espiritual, la palabra de Dios. La Biblia nos enseña en Romanos 6, 3 al 6. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo.
Y Colosenses capítulo 2, versículo 12 dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Uno muere al pecado, es sepultado en el bautismo y resucita a vida nueva. Esta es una crucifixión, una sepultura y una resurrección, según estos versículos. Así que estos aspectos de esta transformación comienzan con el nuevo nacimiento y luego esa crucifixión, esa sepultura y resurrección con Cristo a través del bautismo bíblico. También es despojarse de una vida contaminada y vestirse de una vida nueva, según Efesios 4, 22 al 32. Dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y Colosenses 3:10 dice, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Mi amado oyente, se llama en varios textos simplemente convertirse. Los aspectos de esta transformación, el nuevo nacimiento, una crucifixión, sepultura y resurrección con Cristo, es despojarse de una vida contaminada, y también se llaman simplemente convertirse y volverse a Dios. Mateo 18, versículo 3. Si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos. Primera Tesalonicenses 1:9. Os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Hechos 14:15 dice, os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Hechos 26:18 también nos enseña para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Mi amado oyente, somos transformados a la semejanza de Cristo. El pueblo de Dios son los imitadores de Dios. Son como Dios, poseen las mismas cualidades, las mismas características. No somos semejantes a Dios en poder, por supuesto, pero sí lo somos en carácter. Conocemos a Dios porque Cristo vino al mundo para revelarlo. En Juan 14, versículo 9 dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Como Cristo demostró al Padre en su vida, amado oyente, también nosotros debemos mostrar a Cristo en la nuestra. Además, debemos imitar a Pablo como él imita a Cristo. Primera de Corintios 11, versículo 1. Juan 17:21 dijo el Señor, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Sí, no son la misma persona, son personas distintas, pero son uno, unidos en propósito y en obra. Al observar a Cristo estamos observando al Padre. Al imitar a Cristo, imitamos al Padre. Si somos cristianos, somos verdaderos hijos imitadores de Dios. Primera de Pedro 2:21 dice, Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Debemos imitarlo en todo, aunque en este contexto el tema es imitarlo en el padecimiento. Segunda de Corintios 3:18 dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Escribe también a los creyentes como siendo, según Segunda de Corintios 3:18, transformados de gloria, en la misma imagen. Esto es en la de Cristo, en todas sus excelencias morales, amados oyentes. Según Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. En este hermoso texto, Pablo desarrolló el plan eterno de Dios. Es maravilloso entender el concepto sagrado y bíblico sobre lo que es la verdadera transformación. El corazón del plan es que Dios nos salva por la transformación y nos salva para que seamos también transformados en la imagen de Cristo. Según Gálatas 2, versículo 20, dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. 4:19 dice también, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. El gran propósito del Evangelio es que la gente se salve y que Cristo sea formado en ellos. Si Cristo no es formado en nosotros, no vamos al cielo a gozar
de la vida eterna. Así es, amados oyentes. Permítanme unos segundos para anunciar nuestro sitio de reunión. El mundo no es mi hogar, soy peregrino aquí. Atención, mucha atención. La Iglesia de Cristo en Colonia San Luis de Moncagua les invita a escuchar su programa radial, Probando los Espíritus, para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Escúchelo a través de Radio Popular 90.9 FM y en internet en www.radiopopularsanmiguel.tk los días jueves y viernes de 5:30 a 6 de la tarde. También la Iglesia de Cristo les invita a nuestras reuniones de adoración en Colonia San Luis, segunda etapa, medio kilómetro al sur de la ciudad de Moncagua, salida a San Miguel, los días domingos de 9 a 11 de la mañana y los días sábados de 3 a 5 de la tarde. Teléfono 2613-8201. Y nuestros hermanos en la Iglesia de Cristo en Colonia San Francisco, Avenida Los Cerros, Pasaje El Milagro número 50 en San Miguel. Ellos se congregan los días domingos de 9 a 12 del mediodía y los jueves de 4 a 5 de la tarde. Teléfono 2669-7183 para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia. Efesios 3:10. Les invita la Iglesia de Cristo. Romanos 16:16. Bendito Cristo, tú eres siempre fiel, la dicha que me das, más tú. Dios quiere una transformación de nuestra vida, comenzando con el corazón, por la renovación de la mente. No aceptará, amado oyente, sustituto. La Biblia no habla de enmendar la vida, no dice nada de mejorarla. Los términos que la Biblia usa y los que tenemos que usar, según 1 de Pedro 4:11, dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios; si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado. Debemos entender que el término bíblico indica una completa transformación de vida, un nuevo nacimiento, una crucifixión, sepultura y resurrección, un cambio radical. Despojarse, vestirse de nuevo, una verdadera conversión, amados oyentes. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. El modo de pensar es distinto, hablar es distinto y el modo de vivir es distinto. El principio, mis amados oyentes, para esta transformación comienza en el nuevo nacimiento. Jesucristo lo dijo claramente a Nicodemo: hay que nacer de nuevo. Este nuevo nacimiento es efectuado en el candidato a través del agua y del Espíritu, en el bautismo. Según el texto bíblico, necesitamos nacer de nuevo, comenzar una nueva vida para poder vivir conforme a la voluntad de Dios. Recuerde lo que dijo el Señor: nadie puede entrar, ni siquiera ver el reino de Dios, si no nace primero. Y este nuevo nacimiento, por supuesto, es efectuado en el bautismo bíblico. Según Hechos capítulo 2, versículo 38, cuando le preguntaron al apóstol Pedro: varones, hermanos, ¿qué haremos? Esta pregunta iba dirigida a Pedro y a los demás que estaban con él. Pedro respondió a esta gente que se había compungido de corazón, había creído, y les dijo en el 2:38: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. En el versículo 41 encontramos que como 3,000 personas recibieron su palabra siendo bautizados, y así nacieron en la familia de Dios y comenzaron a vivir la nueva vida en Cristo. Por supuesto, es necesario la perseverancia. Según el versículo 42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Según Mateo 28, versículo 20, la Biblia nos enseña que después del bautismo viene la enseñanza. Dice el texto bíblico: bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mis amados oyentes, es importante entonces la transformación de la cual nos habla Romanos 12, versículo 2.
la transformación es importante para poder entrar al reino de los cielos. Por supuesto, no es una transformación externa. Dios requiere de nuestra vida una transformación interna, de nuestra mente, de nuestra voluntad, de nuestro intelecto, que cambiemos nuestras emociones y que sirvamos al Dios vivo a través de su consejo sagrado, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros les invitamos a todos ustedes, amados oyentes, a venir al Señor en obediencia, porque el Evangelio de Cristo requiere obediencia para poder agradar a Dios. Es importante convertirnos. La obra del apóstol Pablo era la comisión de Jesús. La obra de nosotros es también que se conviertan de las tinieblas a la luz. Sí, amados, las tinieblas es lo opuesto a la luz. Las tinieblas intelectuales, según Romanos 2, 18 y 19. Conocéis su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. Confías en que eres guía de los ciegos y luz de los que están en tinieblas. La palabra tinieblas bien describe la ignorancia, la idolatría, las supersticiones, el humanismo y la evolución y muchas cosas más. Esta nación está muy iluminada. El pueblo, las ciudades están muy iluminadas, muy educada en muchísimas cosas, pero está cayendo rápidamente en una oscuridad espiritual que tiene que destruirla. Según Salmos 9:17, los impíos volverán al Seol, todos o todas las naciones que se olvidan de Dios volverán al Seol. Las tinieblas morales y espirituales. Sí, amados oyentes, todo esto se está perdiendo en nuestro mundo. La Biblia nos enseña de un cambio, de una transformación, y esa transformación se puede lograr únicamente a través del Evangelio de Jesucristo. Nosotros esperamos, amados oyentes, poderles ayudar y llegar hasta ustedes con este mensaje de salvación. Las iglesias de Cristo les invitamos a que nos visite para que podamos ayudarle. Nosotros queremos ayudarle a conocer el mensaje puro de salvación, porque encontramos mucha confusión en nuestro mundo. El mundo actual, como en todos los tiempos, ha sufrido la explotación y la confusión causada por los mismos seres humanos. Pero esto, amados oyentes, debemos evitarlo únicamente amando la verdad, deseando conocer la verdad y obedecerla. Pero lamentablemente muchos seres humanos aman más la mentira, el error, las tinieblas que la luz y la verdad. Es nuestro deseo y nuestro propósito ayudarles. Es por eso que transmitimos este tipo de programas radiales, para ayudarles a ustedes que nos escuchan con mucha amabilidad a conocer la verdad que le puede libertar del pecado. Jesucristo dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Este es el gran edicto dado por Jesucristo. El que no creyere será condenado. Nosotros no queremos que ustedes se condenen. Al contrario, con solo el hecho de llegar hasta ustedes a través de este mensaje o de este programa radial, es el hecho de que es prueba de que queremos ayudarles a encontrar la vida eterna. Nosotros esperamos, amados oyentes, que de alguna manera este programa sea de mucha utilidad para ustedes, en nuestro gran propósito. De esta forma esperamos que puedan convertirse al Evangelio de Cristo conforme a la meditación que hemos tenido hasta este momento. La conversión, transformados por la renovación de vuestra mente. Dios quiere un cambio de nuestra vida interna. Bien, amados oyentes, les agradecemos por su amable atención. Esperamos que ustedes puedan permanecer en cada programa pendiente, escuchando. No queremos ofenderles ni dañarles en ningún sentido, al contrario, nuestro gran propósito es ayudarles a conocer la verdad. Nosotros predicamos el Evangelio tal como está escrito en las páginas del Nuevo Testamento. Si usted quiere convertirse bíblicamente, amados oyentes, le invitamos a que estudie la palabra de Dios. En el libro de los Hechos usted encontrará el ejemplo bíblico de cómo nacer de nuevo. Hay muchos ejemplos de gente que oyó el Evangelio, creyó, se arrepintió y se convirtió, siendo bautizados para el perdón de sus pecados. En todo el libro de los Hechos usted va a encontrar la Iglesia de Cristo como una institución ya existente, trabajando y predicando y enseñando y adorando al único y verdadero Dios,
nuestro Padre Celestial. Tanto el carcelero de Filipos se convirtió bíblicamente por la enseñanza del predicador Felipe. Los samaritanos también fueron convertidos, hombres y mujeres fueron bautizados y también obedecieron así el plan de Dios. Los de Hechos capítulo 2 encontramos como 3,000 personas. El mismo Saulo de Tarso, el perseguidor de la iglesia, se convierte en Hechos capítulo 9. Usted todas estas conversiones las encontrará en este libro. Amado oyente, no permita que le engañen introduciendo cualquier doctrina que no está en la Biblia. Con mucho amor y respeto por la verdad le decimos, el término aceptar a Cristo y levantar la mano, o que usted haga una oración en su casa, ya sea en público o solito, no es bíblica. Lo bíblico es lo que le acabamos de explicar, lo que dice la Biblia. La Biblia nos habla de un bautismo, de una forma de obediencia, y esta forma está escrita. Cuando Pablo escribió la carta a los romanos, les dijo en el 6, 17 y 18, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Hay una forma, mi amigo, mi hermano, hay una forma, y esa forma la presenta la misma Biblia. Está en Romanos 6, del 3 en adelante, la forma del bautismo que representa la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo. Así que, amados oyentes, esta es la forma de obediencia que usted puede hacer. No necesitamos cambiar y modernizarnos. Los tiempos pueden cambiar, las gentes pueden cambiar, pero el mensaje bíblico es el mismo que Cristo dejó desde el tiempo de los apóstoles. Debemos respetar, amados oyentes, las instrucciones que tenemos en el Nuevo Testamento y hacer exactamente como enseña la doctrina de los apóstoles. Si queremos ser convertidos bíblicamente y si queremos ser el pueblo de Dios. Este es el mensaje para todos ustedes, amados oyentes, esperando pueda ser recibido y que se conviertan bíblicamente y sean transformados interiormente en sus corazones, en sus almas, que su voluntad sea cambiada, sus emociones y su conciencia para servir al Dios vivo. Gracias, amados oyentes, por su amable atención y que el Señor les bendiga. Cuando anuncie el arcángel que más tiempo no habrá y aclare esplendoroso el día final. Hemos llegado al final de su programa. Hoy, gracias, amados oyentes, por su fina y amable sintonía. Usted ha escuchado su programa radial Probando los Espíritus, presentado por la Iglesia de Cristo, que se reúne en Colonia San Luis, segunda etapa, Ciudad de Moncagua, San Miguel. Invitándoles, visite nuestras reuniones los días domingos de 9 a 11 de la mañana y sábados de 3 a 5 de la tarde. Teléfono 2613-8201. También en San Miguel les espera la Iglesia de Cristo, que se reúne en Colonia San Francisco, Avenida Los Cerros, Pasaje El Milagro, número 50. Reuniones los días domingos de 9 a 12 del mediodía y los jueves de 4 a 5 de la tarde. Teléfonos 2669-7183. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo a través de los correos electrónicos tariosportillo@gmail.com y jaimetario@hotmail.com. Puede hacer llegar sus comentarios o preguntas y con gusto les serviremos. Para más información, visite nuestra página web www.iglesiadecristo.com. Será hasta la próxima. Que Dios les bendiga. Y al fin de la jornada, con los salvos por Jesús, entraremos en la patria celestial.